De niño, me crié en una pequeña comunidad pesquera del este de Canadá, rodeada por el Golfo de San Lorenzo y el bosque boreal. La totalidad del terreno tenía cerca de 1000 metros cuadrados, con un número aún menor de residentes repartidos por la calle principal, la carretera principal que atravesaba nuestro pequeño pueblo, y casas de labranza muy repartidas entre zonas de árboles que se cambiaron por viviendas residenciales cuando la agricultura dejó de ser rentable. En total, nuestra comunidad está rodeada por una vasta extensión de océano y un aluvión aparentemente interminable de árboles que se extiende por el 55% de todo Canadá. Pasé la mayor parte de mi vida cazando en esos bosques, así que pueden imaginarse mi alegría cuando mis padres me regalaron un perro de caza. Pancho era un pastor de Shetland, y aunque estaban más hechos para pastorear y rastrear ovejas por llanuras cubiertas de hierba que para cazar conejos y ciervos por densos bosques, eso no me impedía llevármelo conmigo a todas las excursiones que podía. Pancho había estado a mi lado en suficientes excursiones de caza como para acostumbrarse a despertarse justo antes de que amaneciera, y en unas cuantas ocasiones ayudó a rastrear piezas de caza menor, como ardillas y conejos, a través de zonas de bosque considerablemente extensas. Pancho no era de mi propiedad y no lo trataba como si me perteneciera. Pancho era un miembro más de la familia, mi mejor compañero y mi mejor amigo. Recuerdo con cariño todas las veces que se sentaba en el asiento delantero del camión sin que nadie se lo dijera, dispuesto a dar un paseo por cualquier parte del bosque a la que le llevara. Puedo decir sinceramente que nunca habrá un perro que llene el vacío que Pancho dejó en mi vida. Me parece que los amantes de los perros se identifican con ese sentimiento más que otros. Era el 30 de octubre, el primer día de la temporada de caza del ciervo. Había estado hablando con mi familia sobre llevar a Pancho, mi equipo de caza y algunos artículos esenciales a una de las cabañas que mi abuelo poseía en su época de esplendor, en una carretera sin señalizar a unos cientos de millas en el desierto durante unos días. Esto fue recibido con un montón de protestas, pero nada podía detenerme de conseguir en algún tiempo, en busca de caza silvestre, en una zona que no estaba ya recogido limpio por los cazadores ilegales a principios de mes. Todo estaba empaquetado en el viejo vado azul, Pancho incluido, y unas horas de conducción más tarde estábamos montando el campamento en una de las viejas cabañas aisladas de mi abuelo. Aquí es donde las cosas se jodieron. Pancho, lo siento mucho. Había pasado la mayor parte del tiempo de mi vida en la naturaleza. Solo había un puñado de veces que las cosas se me habían puesto raras, pero normalmente todo se puede explicar con una razón científica. Por eso, ignoré las rarezas de Pancho las primeras noches, atribuyéndolas al nerviosismo de un perro capaz de oír los ruidos lejanos de varios coyotes, lobos, osos y alces. Este era territorio virgen, por supuesto. Había habido tiempo de sobra para que la fauna acampara aquí también. La primera noche fue bastante normal. Había colocado la cama de Pancho en un rincón del salón, junto a la televisión, que parecía sacada de principios de los 90. Supuse que le daría a Pancho la opción de tener un sitio donde tumbarse un rato, a pesar de que dormía acurrucado conmigo 9 de cada 10 veces. Cerca de las 10 de la noche, Pancho miró directamente a la puerta de madera y gimoteó. Supuse que necesitaba mear y abrí la puerta para dejarle salir, sin preocuparme de que mi mejor amigo se alejara demasiado de mí. En lugar de eso, se sentó justo dentro de la puerta, mirando hacia los lindes del bosque más allá del sendero. Yo también me quedé mirando durante unos minutos antes de decidir que acababa de oír a un bicho errante cerca de la cabaña. El resto de la noche fue bastante normal y Pancho durmió bien conmigo. La segunda noche atribuí las rarezas al estrés de Pancho. Ese mismo día, habíamos caminado unos kilómetros por el bosque más allá de la casa y me pareció oír el crujido de unas ramas bajo algo pesado. Esperaba que no fuera un alce, porque mi escopeta no habría tenido ninguna oportunidad, pero algo cambió en Pancho a lo que no presté mucha atención en ese momento. Se encorvó sobre sus patas traseras, con la delantera pegada al suelo. Levantó la boca sobre los dientes y gruñó hacia la nada. Pensé que intentaríamos volver a cazar más tarde, si lo que fuera se había ido, y si él se sentía con ganas, pero una vez dentro, no quería moverse. Incluso cuando intenté que saliera a hacer sus necesidades, se sentó en la puerta y lloró, lloriqueándome para hacerme saber que no quería salir. No le presioné. Si se meaba en el suelo, que así fuera.
Pancho nunca se había portado mal. Podía disculpar un accidente o dos si realmente no quería estar ahí fuera. Debía de ser un oso, pensé, antes de cerrar la puerta y dar por terminada la noche. La tercera noche es donde las cosas se fueron al infierno y todavía no entiendo del todo lo que pasó. Pancho no comió en todo el día. Conseguí cazar un conejo por la mañana temprano, cuando Pancho decidió que no quería estar fuera más tiempo del necesario y se retiró al interior para pasar el día. Lo cociné, le eché un poco de salsa y se lo di a mi perro. No lo hacía todo el tiempo, pero pensé que ahora era una ocasión especial y que tal vez una golosina lo pondría de mejor humor para otro paseo al día siguiente. Pancho no lo tocó, ni siquiera lo olió. En lugar de eso, se sentó a mi lado en el sofá, observando atentamente la puerta. Lo metí bajo uno de mis brazos y apoyó la cabeza en mi regazo, con los ojos fijos en la puerta. Después de casi 3 horas viendo cintas en un televisor anticuado, Pancho empezó a llorar, abrazándose a mi cuerpo. Aquí es donde mi juicio me llevó por el camino equivocado por primera vez de muchas. Puede parecer una tontería, ser el protector de mi perro en lugar de que mi perro fuera mío, pero era mi familia. Pensé que si había algo ahí fuera que asustaba tanto a Pancho, era mi trabajo hacer algo al respecto. Cargué mi 4.10, abrí la puerta, me puse en el umbral y esperé. Debí de esperar al menos media hora, mirando fijamente a la nada. Apenas se oía nada, salvo el leve zumbido de los insectos y el susurro de las hojas en el frío viento otoñal. Los alces no son criaturas elegantes, y si hubiera sido un alce lo habría oído venir. Alrededor del minuto 40, Pancho salió disparado hacia la oscuridad de los árboles, ladrando salvajemente. Empecé a preocuparme, a pesar de saber que mi perro no está totalmente indefenso en la naturaleza. Todavía había animales más grandes a los que les habría gustado darle un mordisco si no había mucha comida para el invierno. Oí el ladrido de Pancho desvanecerse en la distancia y luego detenerse por completo. Esperé horas de pie en el umbral de la puerta con la escopeta amartillada y lista para abatir lo que fuera que estuviera esperando en el bosque. Esperé horas a que Pancho volviera a casa. Esperé hasta que el sol se abría paso entre los árboles y luego esperé hasta esa noche, sentado en el escalón de mi porche, fingiendo falta de sueño para ver a mi perro regresar. Pancho volvió, pero no hasta pasados 3 días. La niebla se había extendido y cada vez estaba más oscuro. La noche pintaba el cielo de azul marino. El rastreo de los últimos días resultó inútil y empecé a preocuparme por la posibilidad de tener que irme y buscar más provisiones para las próximas noches. No podía dejar a Pancho allí, perdido en el bosque, con frío y probablemente hambriento. La idea de que pudiera estar esperando a que lo encontrara y lo trajera de vuelta a casa ya era bastante angustiosa. Estaba preparando la bolsa que colgaba del perchero junto a la puerta con lo que necesitaría para el viaje del día siguiente. Supuse que mañana sería el último día antes de ir a la ciudad a ver si mi padre me ayudaba a encontrar a Pancho. Era un hombre jubilado y canoso, pero estaba seguro de que si mencionaba el nombre de Pancho, estaría más que dispuesto a ayudarme a buscarlo. Por suerte, Pancho regresó antes de que terminara de pensar en él. Lo vi desde la ventana, en el camino que conducía a la carretera principal, a unas decenas de metros de la casa. Normalmente lo oía corretear hasta la puerta y dar un par de zarpazos, ansioso por entrar, pero esto era diferente. Podía ver el reflejo de sus ojos como perlas verdes en la niebla turbia que había inundado la casa. Por un momento pensé que podría tratarse de un animal, pero la silueta de su cuerpo entre las volutas de nubes bajas y espesas era inconfundible. A pesar de todo, dudé. Había algo diferente en su lenguaje corporal. Miré por la ventana unos instantes más antes de que la razón se impusiera a mi instinto. Pancho podría estar herido, pensé. O algo peor. Abrí la puerta de golpe, pero él no vino enseguida. En lugar de eso, se quedó allí de pie, observándome atentamente, y cuando no se movió le silbé. «Aquí, Pancho», le dije en dirección a la casa. «Aquí, chico». La forma en que se movía era diferente. Era como si se hubiera dislocado las caderas, y el ángulo de sus patas cambiaba de dirección a cada paso, como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente. Tenía la cabeza inclinada hacia el suelo, pero no enseñaba los dientes. No parecía agresivo. La única forma de describir la mirada que me dirigió fue avergonzado.
como si se hubiera metido en algo que no debía y yo le hubiera gritado por ello. Pensé que podría hacerse daño al saltar al escalón elevado si se había dislocado las caderas, pero lo hizo bien. Por extraño que parezca, su parte trasera se balanceó un poco y sus patas casi se doblaron debajo de él, pero no se desplomó. Se sentó en el escalón sin dejar de mirarme. No se movió hasta que me aparté completamente del umbral. Abrí la puerta de par en par y esperé a que entrara, directamente a su cama. No se detuvo ante mi mano ni me olisqueó. No esperó a que le acariciara ni saltó sobre mí como solía hacer. Fue directo a su cama, donde se sentó y me observó durante un buen rato después. Volví a la película que tenía entre manos. Le llamé varias veces, pero no respondió. Ni siquiera levantó las orejas al oír su voz o al sentir la palmadita de mi mano en el desgastado sofá. Había echado de menos a mi amigo, pero no iba a moverlo físicamente hacia mí. Había algo en él que me decía que no debería haberle dejado entrar, pero lo atribuía a una tontería. Y unas horas más tarde me fui a la cama. Ahora que lo pienso, no recuerdo que pestañeara ni una sola vez. Estaba allí sentado como una estatua, y cuando apagué la luz, aún podía ver el reflejo verde jade que me seguía mientras entraba en mi habitación y cerraba la puerta. Hubiera jurado que le oí caminar por la noche, el sonido de las uñas chasqueando contra el suelo de madera que llegaba hasta la puerta de mi habitación, pero eran lentos y deliberados. No eran como la rapidez con la que Pancho se daba cuenta de que me había ido a la cama y venía a acurrucarse. Oí que los ruidos cesaban fuera de mi habitación, pero no oí su quejido. No le di importancia y me dormí profundamente. Cuando me desperté por la mañana, pensé que debía de haber sido un sueño. Pancho seguía sentado en la posición vertical en la que lo dejé cuando me fui a la cama. Era como si no hubiera movido un músculo en toda la noche, y cuando le di los buenos días, ni siquiera movió la cola. Me siguió hasta la cocina, pero se detuvo en la puerta cuando puse su cuenco en el suelo y lo llené de comida para perros del supermercado. Una vez más, su parte trasera se movió de forma extraña mientras se dirigía lentamente hacia mí. Tenía la molesta sensación de que ese día había algo raro en su aspecto. Era como si hubiera crecido de la noche a la mañana. Pancho volvió a encorvarse, como cuando se dirigía a la puerta la noche anterior. No entró en la cocina. Supuse que tendría hambre por haber estado tanto tiempo en la naturaleza, pero me miraba como si esperara a que me acercara un poco más en lugar de tocar la comida. Ni qué decir tiene, pero tras unos instantes de concurso de miradas entre mi perro y yo, que no parpadeaba, dejé esa tontería y lo llamé por su nombre en voz alta. Ni se inmutó. No quería acercarme a mi perro para salir por la puerta de la cocina, pero era mi Pancho, y lo más malo que había hecho era comer moscas. Efectivamente, cuando pasé junto a él, se giró y su cuerpo se balanceó de forma antinatural, pero no se movió hacia mí. Cuando me fui ese día, no pude encontrar nada. Las huellas de ciervo en el barro se hicieron unos días antes y se fueron enfriando por senderos hechos de forma natural por el bosque. No podía oír bichos, ni pájaros, ni siquiera el aullido de un coyote cercano. Los únicos sonidos a kilómetros del campamento eran mi propia respiración y el crujido de las hojas bajo mis pies. Cuando el sol empezó a ponerse, emprendí el camino de vuelta, pero debería haber recogido mis cosas y haberme marchado. Justo detrás de un grupo de árboles, con la casa apenas visible más allá de la elevación, supuse que había descubierto la razón por la que los animales habían abandonado este lugar. Generalmente, cuando hay muertes masivas de animales, eso suele significar que algo va mal en la zona de la matanza, y los animales salvajes suelen ser lo bastante listos como para largarse de allí. Incluso a los gatos se les cría instintivamente para que no les guste beber del agua que está cerca de donde está su comida, porque si vieras un animal muerto cerca de un arroyo, te imaginarías que el arroyo está contaminado y buscarías otra fuente de agua. Cientos de ardillas estaban destripadas y esparcidas por la hierba en un círculo casi perfecto. La mayoría estaban despellejadas vivas, pero cuando me di la vuelta para vomitar todo el contenido de mi estómago, había unas cuantas docenas que estaban del revés. No pude evitar vomitar repetidamente mientras me esforzaba por caminar alrededor del círculo de órganos diminutos y cuerpos hechos puré. No solo por la vista, sino porque el olor era impío. No sé cuánto tiempo llevaban ahí fuera, pero si me hubiera topado con esto antes,
Me habría marchado con Pancho a cuestas inmediatamente después. Poco a poco, los cuerpos se detuvieron y se adentró en una ardilla muerta al azar aquí y allá. La cosa más grande que me las arreglé para encontrar, a pocos metros de la tierra de alimentación impío, era un ciervo. Parecía como si algo hubiera decidido despellejarlo vivo desde la piel hasta el cuello y colgado parte de la piel sobre una rama como si alguien estuviera curtiendo la piel. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero olía como si llevara muerto bastante tiempo, a pesar de que no había ni una puta mosca. Le habían cortado la cabeza limpiamente justo por encima de los hombros, y cuando me di cuenta de que le habían quitado los órganos, pasé de caminar por el bosque a trotar. Por suerte, la cabaña no estaba muy lejos. Exhalé por última vez. Me limpié la boca con el dorso de la manga y miré hacia la casa para ver a Pancho observándome desde la ventana. Intenté razonar conmigo mismo y decirme que el extraño comportamiento de Pancho podría haber sido un trauma. Sé que es estúpido pensarlo ahora, pero en aquel momento era la única explicación razonable que tenía para no volverme loco. El cuerpo alargado podría haber sido solo la soledad que me afectaba. Pancho se había dado cuenta de que había algo raro en este lugar y en cuanto se percató de ello, debía aceptar la advertencia y regresar a la ciudad. Una vez que la puerta se cerró tras de mí, empecé a empaquetar la comida y los artículos de primera necesidad en cajas, moviéndome con rapidez para intentar meter mis cosas en el camión antes de que llegara la noche. Sería peligroso intentar maniobrar por los senderos de noche, ya que las colinas de Kelly's Mountain eran empinadas y en plena oscuridad y con la única compañía de mis faros, habría sido fácil caer por un barranco y no volver a saber de mí. No quería quedarme ni una noche más, pero no tenía elección. Había regresado a la casa unos instantes antes de que el sol se ocultara por fin en el horizonte y volviéramos a estar bañados por un cielo azul marino. No presté atención a Pancho. Se limitó a sentarse en su cama y verme hacer la maleta. Pensé que no pasaría nada, que por la mañana metería sus cosas en el camión y al día siguiente estaríamos de vuelta en la ciudad antes del anochecer. Lo miré por un momento y pensé que hoy parecía un poco más viejo. Cuando me acosté, me costó conciliar el sueño durante las horas siguientes. Debían ser cerca de las 4 o 5 de la mañana cuando lo oí. El sonido de un silbido, el mismo silbido con el que llamaba a mi perro. Me entraron sudores fríos cuando me di cuenta de que quienquiera que hubiera sacrificado aquellas ardillas, colgado la piel, dejado lo que no necesitaba, bien podría haber entrado en mi casa. La puerta de mi habitación no hizo ruido cuando la abrí despacio, por suerte. Esperé un momento, escuchando cómo alguien llamaba a mi perro durante unos segundos más, antes de atreverme a asomar la cabeza por el marco de la puerta para echar un buen vistazo y ver quién era el que podía haber hecho daño a Pancho. La puerta exterior estaba abierta. Todo lo que vi fue la mitad trasera de Pancho, muy larga y larguirucha, casi enroscada alrededor de la parte trasera de la puerta. Su mitad delantera estaba fuera. Fuera lo que fuese lo que se había hecho pasar por mi perro, silbaba despacio, llamando a Pancho. Cuando hubiera jurado que se había encorvado de nuevo hacia el suelo y había dicho «Pancho» con la voz más impía que jamás había oído, cerré la puerta con la misma suavidad con que la había abierto. No sé cuánto tiempo esperé con la espalda pegada a la puerta. Sabía que me había dejado la pistola en la bolsa del perchero. Sé que no dormí. Esperé hasta que vi el sol asomar por el horizonte y luego esperé un poco más, hasta que debió de ser mediodía y por fin me atreví a abrir de nuevo la puerta y salir corriendo hacia el camión. No moriría en aquel lugar. Pancho se había ido y la puerta estaba abierta. Su comida estaba intacta, pero la nevera estaba abierta y toda la carne había desaparecido. No me molesté en recoger sus cosas. Me eché la bolsa al hombro, me dirigí al vado lo más rápido que pude y encendí el contacto. No puedo describir la sensación que me invadió al darme cuenta de que tendría que dejar a Pancho en este lugar. La idea de que podía estar muerto nunca se me pasó por la cabeza. No creo que pudiera enfrentarme a la idea de que lo que hubiera permitido entrar en mi casa, lo que hubiera destripado a aquellos animales, podría haber hecho lo mismo con él. Avancé por los sinuosos senderos y caminos lo más rápido que pude sin desviarme de los acantilados. Tenía la sensación de estar dando vueltas en círculos por aquel laberinto que me llevaría de vuelta a aquella casa. Pero cuando llegué al asfalto en el tramo de la carretera de regreso a la ciudad, sentí que me invadía el alivio al pensar que estaba a salvo.
Bajé por los sinuosos senderos y caminos lo más rápido que pude sin desviarme por los acantilados. Me sentía como si estuviera girando en círculos en este laberinto que me llevaría de vuelta a esa casa, pero cuando llegué a la acera en el tramo de la carretera de regreso a la ciudad, sentí alivio, pensando que estaba a salvo. Justo cuando me disponía a salir al asfalto, sentí que algo duro golpeaba el parabrisas trasero, enviando cristales rotos al asiento del pasajero. Solo pude ver la cabeza decapitada del ciervo que se enganchó en el cristal y cayó en el asiento trasero. Lloré durante casi todo el camino de vuelta a casa, con las manos apretando el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Ojalá pudiera terminar esto con una nota positiva. Ojalá pudiera decirte que encontré a Pancho en casa esperándome. Ojalá pudiera decirte que eso fue el final, una experiencia traumática en el bosque que superaré con el tiempo. Anoche me costó dormir. No paraba de repetir en mi cabeza todo el viaje a Kelly's Mountain. Supuse que no dormiría en mucho tiempo y me quedé tumbado, escuchando el viento a través de la ventana abierta. Juraría que oí el silbido con el que solía llamar a mi perro, procedente de la linde del bosque. Si sale de viaje con su perro, le aconsejo que no lo pierda de vista durante mucho tiempo. Lo que vuelva puede que no sea tu perro. Si te ha gustado esta intrigante historia y quieres disfrutar de más contenido fascinante como este, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios y mantente atento para más narraciones inquietantes. Hasta la próxima.